Hoy hablamos de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Jesucristo gota de vinagre. Evangelio de Juan. Capítulo 19. Versículos 29 y 30. Sobre la crueldad de las personas, incluso ante el sufrimiento. Antes de continuar, escribe desde qué país estás viendo el vídeo. Disfruta escuchándolo. Cita. Había allí una vasija llena de vinagre. Los soldados, habiendo bebido la esponja con vinagre, la pusieron sobre el hisopo y se la llevaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, «Está hecho». E inclinando la cabeza, expiró. Explicación e interpretación. Esta escena es una de las más conmovedoras del Evangelio de Juan. A primera vista, parece una mera descripción de los detalles de la crucifixión. Pero detrás de las pocas palabras hay un profundo simbolismo de la naturaleza humana, el dolor y la elección. El vinagre en lugar del agua es un símbolo de burla. Jesús en la cruz tenía mucha sed. No es solo dolor físico, es un símbolo de vacío espiritual, soledad y un grito desesperado a la humanidad. En lugar de agua, en lugar de alivio, se le dio vinagre, un líquido ácido y acre que no calma la sed, sino que profundiza el sufrimiento. Este acto no es accidental. Habla de la frecuencia con que la gente, ante el dolor ajeno, no reacciona con compasión, sino con indiferencia e incluso con burla. Cuando alguien pide apoyo, nosotros, como estos guerreros, sacamos la esponja de vinagre. Hisopo, el vínculo invisible con la Pascua. Curiosamente, la esponja fue llevada a la boca de Cristo en una ramita de hisopo. En el Antiguo Testamento, el hisopo se utilizaba para ungir la puerta con la sangre del cordero en la primera Pascua, para que el ángel de la muerte pasara por encima de las casas de los judíos. Ahora la misma rama se utiliza para dar vinagre a aquel que se convirtió en el nuevo cordero. Este es el llamamiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la liberación de la esclavitud egipcia y la liberación de la esclavitud del pecado. Pero la gente, en vez de reconocer este sacrificio, en vez de honrarlo, ofrece una bebida agria, ofensiva. El fin del dolor y el comienzo de la victoria. Las palabras, «está hecho», se interpretan a menudo como un grito de desesperación, pero no es así. Es más bien una proclamación del cumplimiento de la misión. A pesar del dolor, la burla y el vinagre, Cristo permanece fiel en el amor, el perdón y el sacrificio hasta el final. Es un recordatorio, incluso cuando te dan vinagre, incluso cuando respondes con el mal al bien, puedes cumplir aquello para lo que vives. Sin traicionarte a ti mismo. Sin amargarte. De nuestra respuesta al sufrimiento ajeno. Este pasaje es un espejo en el que tenemos miedo de mirarnos. Pregunta, cuando alguien a tu lado sufre, ¿qué le das? ¿Agua o vinagre? ¿Calor o frío? Podemos ser esos guerreros, aunque no con armadura, sino con indiferencia en el rostro. Podemos herir a los que ya están muriendo de dolor, con una palabra, una mirada, una falta de participación. Conclusiones. A veces Dios no nos habla con truenos del cielo o fuego de lo alto, sino con un susurro de dolor, un grito de anhelo, una mirada llena de sufrimiento. En el pasaje del Evangelio de Juan en el que Cristo prueba una gota de vinagre en los últimos momentos de su vida terrenal, vemos no solo un episodio de ejecución, sino una lección profunda y de múltiples capas sobre la crueldad humana, sobre el dolor que infligimos a nuestros semejantes, a veces sin darnos cuenta. Y, lo que es más importante, sobre cómo Cristo, a pesar de toda la crueldad del mundo, permaneció fiel al amor. Cuando el Hijo de Dios dijo, «Tengo sed», no era solo el gemido físico de un cuerpo moribundo. Era una llamada a toda la humanidad, una llamada a cada corazón. Era la última oportunidad de responder con la misma moneda a su sufrimiento, de tender la mano, de mostrar misericordia, aunque el mundo entero se apartara. ¿Y qué hizo el hombre? En lugar de agua, vinagre. En lugar de consuelo, burla. Incluso mientras el crucificado agonizaba, la multitud seguía allí. Y que algunos digan que los soldados romanos no sabían a quién estaban crucificando, que era un acto rutinario, pero esto trata de otra cosa. Trata de la facilidad con que una persona pierde la piedad cuando el dolor no es el suyo. Una gota de vinagre es un símbolo. Un símbolo de todo lo que servimos a nuestros semejantes en lugar de amor. Es una irritación cuando alguien pide ayuda.
Es frialdad cuando un amigo comparte una desgracia. Es indiferencia cuando una madre llora, un padre sufre, un niño grita. Pensamos que son cosas pequeñas. Pero estas pequeñas cosas son como vinagre en una esponja, queman, humillan, destruyen los restos de fe en la bondad. Y cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida, ha sido el que pasa el vinagre, con palabras, con inacción, con el ridículo. No hemos sostenido un hisopo en nuestras manos ni hemos estado bajo una cruz, pero la esencia de nuestras acciones es la misma. Cristo, a diferencia de nosotros, no reprendió a nadie. No se indignó. Aceptó el vinagre. Y luego dijo, está hecho. Sabía que este mundo no cambiaría en un instante. Sabía que el hombre erraría, caería, traicionaría. Pero incluso ante el ridículo, en el último segundo, permaneció fiel al amor. Esta es la mayor victoria de todas. Una victoria no por la espada, no por la ira, sino por la dulzura y el perdón. Venció a la muerte no por la humillación, sino por la aceptación. No por la maldición, sino por la salvación. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿cómo me comporto cuando veo dolor? ¿Cuando mi prójimo sufre, cuando mi enemigo es vulnerable? ¿Doy agua o vinagre? Y lo que es más importante, en mi dolor, cuando yo mismo soy frecuentado por el vinagre, ¿sé no endurecerme? Porque una gota de vinagre no es solo lo que servimos a los demás. Es también lo que nosotros mismos recibimos. Cada uno de nosotros ha escuchado al menos una vez en su vida burlas en lugar de compasión, ha sentido frío cuando esperaba calor. Y en esos momentos podemos elegir, endurecernos o hacer como Cristo, aceptar y decir, ya está hecho. No en el sentido de, no puedo más, sino en el sentido de, lo comprendo. Seguiré amando. Seguiré perdonando. La vida cristiana no es una vida sin dolor. Es una vida en la que el dolor no nos hace crueles. Donde incluso los crucificados siguen amando. Donde incluso en la agonía se puede bendecir. Cristo mostró el camino, no solo a través de milagros y sermones, sino a través del sufrimiento. Abrazando la traición, los golpes, la humillación, los clavos y gotas de vinagre. Fue la prueba definitiva para el corazón humano, y volvió a fracasar. Pero Cristo lo hizo. Al hacerlo, nos salvó. Vivimos en un mundo en el que abunda el vinagre. Se da a los niños en forma de indiferencia paterna. Los ancianos lo beben en soledad y olvido. Se ofrece a los jóvenes, a través de palabras frías, rechazo, cinismo. Y a nosotros nos corresponde llevar agua viva, es decir, compasión, atención, apoyo. ¿O seremos nosotros los que, aun viendo la cruz y la sangre, sigamos pasando el vinagre? Lo aterrador no es que alguien se haya equivocado alguna vez. Lo aterrador es que se convierta en la norma. Cuando nos acostumbramos a ignorar el sufrimiento. Cuando justificamos nuestra crueldad alegando que estamos ocupados, cansados, es culpa suya, no es asunto mío. Y entonces nos sorprende no recibir consuelo, sino indiferencia. Pero hay esperanza en esta historia. Si incluso en un momento así, cuando todo el mundo se apartó, Cristo dijo, hecho está, Él sigue creyendo en nosotros. Esto significa que, incluso después de la caída más amarga, la purificación es posible. El despertar es posible. Es posible llegar a ser diferente, si solo puedes verte a ti mismo desde fuera. No tengas miedo de recordar las situaciones en las que fuiste ese soldado. No tengas miedo de admitir que has servido al vinagre. Y no tengas miedo de pedir a Dios la fuerza para servir agua, cuando surja la próxima oportunidad. El mundo enseña a menudo, no seas débil, no tengas lástima, no pongas la mejilla. Pero Cristo dice lo contrario. Él no se limitó a poner la mejilla, Él mismo lo soportó todo. Porque comprendió que solo el amor vence al odio. Solo la luz vence a la oscuridad. Solo la bondad puede romper la cadena del dolor. Y si nosotros, que nos llamamos cristianos, no entendemos esto, entonces seguimos de pie bajo la cruz con una esponja en la mano, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante que volvamos a estas palabras. No solo el Viernes Santo. No solo durante la misa. Sino en la vida cotidiana. Porque una gota de vinagre no es el pasado lejano. Es el presente. Es una conversación con una madre. Es una mirada a una persona sin hogar. Es responder a un niño.
Es enfrentarse al dolor de alguien. La única cuestión es a qué estás sirviendo en ese momento, consuelo o fastidio. Bendición o vinagre. Y, por último, esta escena nos recuerda por qué necesitamos la Navidad, porque la Iglesia tiene tanto cuidado en preservar la tradición pascual. Porque la Pascua no es solo la alegría de la resurrección. Es también el recuerdo del sacrificio. Del dolor. Que antes de que hubiera luz, hubo oscuridad. Antes de que hubiera, Cristo ha resucitado. Hubo una cruz, una lanza y una gota de vinagre. Los días de Pascua nos enseñan a no olvidar el valor de la gracia. Están llamados no solo a adornar nuestro calendario, sino también a santificar nuestro corazón. Para que, recordando el sufrimiento del Salvador, no solo nos alegremos, sino que nos transformemos. Para que aprendamos a no dar vinagre, sino amor en respuesta al deseo. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.